A las 2 horas 44 minutos de la madrugada, en el día 844 de la guerra, Ucrania lanza todo lo que tiene contra el puente de Kerch. No un solo eje de ataque, no un único sistema de armas, no una unidad actuando por su cuenta en una ventana de 30 segundos. 3 ejes simultáneos. La operación de ataque coordinado más compleja que Ucrania ha ejecutado en 844 días de guerra. Eje 1. 12 drones de superficie Magura 5-5 parten de una posición de lanzamiento camuflada en la península de Tamán, avanzando a 42 nudos sobre vectores de aproximación GPS preprogramados que atraviesan el campo de barrera antiembarcaciones no tripulados a través de 4 brechas en la línea de barcazas hundidas que la inteligencia naval ucraniana lleva mapeando desde el día 205. Eje 2. 2 misiles antibuque R-360 Neptuno disparados desde una batería en el cabo Kimburn a las 2 horas 41 minutos de la madrugada. No apuntan a un barco. Apuntan al arco de navegación del vano central del puente de Kerch, el arco de 227 metros de altura libre que permite el paso de grandes embarcaciones entre el Mar Negro y el Mar de Azov. El elemento estructural específico que sostiene la calzada, la vía ferroviaria y el oleoducto a través del estrecho. El elemento cuya destrucción inutiliza el puente para la logística militar y el tránsito civil al mismo tiempo. Eje 3. 6 drones de reconocimiento Furia lanzados a la 1:44 de la madrugada para proporcionar guía terminal al enjambre de Maguras y evaluación de daños en tiempo real para el impacto de los Neptuno. 6 ojos en el aire sobre el estrecho de Kerch a las 2 horas 44 minutos, cuando los 3 ejes convergen simultáneamente sobre sus objetivos. La operación que el mando naval ucraniano lleva planificando desde el día 611. 233 días de planificación. 3 ejes. 61 minutos desde el primer lanzamiento de un Magura hasta el impacto del Neptuno en el vano central. El puente de Kerch, que Rusia construyó por $19.000 millones y terminó en 2018, y que Putin cruzó personalmente al volante de un camión el día de su inauguración. El puente que es la arteria logística más importante que conecta la Rusia continental con Crimea. El puente que soporta 40.000 vehículos al día y mueve 13,1 millones de toneladas de carga al año a través de los 15 kilómetros del estrecho. El puente que, si fuera destruido, reduciría la capacidad logística rusa en Crimea en un 60% de la noche a la mañana y haría que la presencia militar rusa en la península fuera logísticamente insostenible en un plazo de 30 días. Ucrania lo ha intentado antes. En octubre de 2022, un camión bomba destruyó un carril de la calzada. En julio de 2023, 2 embarcaciones Magura golpearon las columnas de sustentación del puente. Ambos ataques causaron daño sin destruirlo. Ambos generaron reparaciones que Rusia completó en cuestión de semanas. Ambos produjeron inteligencia que el mando naval ucraniano incorporó a la planificación de la operación que se ejecuta a las 2 horas 44 minutos de esta madrugada. La lección del día 211 y del día 511 es que golpear las columnas de sustentación produce daños reparables. La lección que 233 días de planificación incorporaron es que el único daño irreparable al puente de Kerch es la destrucción del arco de navegación del vano central, el arco de 227 metros, el elemento estructural que no puede repararse en semanas, cuya destrucción exige la reconstrucción completa del vano central. Una reconstrucción que la capacidad de ingeniería rusa no puede completar en menos de 2 años en condiciones de guerra. 2 misiles Neptuno, el arco del vano central, 233 días de planificación para una operación de 61 minutos. En el centro de operaciones del mando naval ucraniano, el teniente coronel Andriy Kovalenko lleva en su puesto desde las 22 horas 14 minutos de la noche anterior, 4 horas y media antes del primer lanzamiento de un Magura. Ha sido el coordinador principal de la operación Puente Marino desde el día 611. 233 días de su vida profesional dentro de un único problema de selección de objetivos. Lleva siguiendo los 3 ejes en su pantalla operativa desde la 1:14 de la madrugada, cuando el enjambre de Magura se lanzó. Lleva observando los 6 drones de reconocimiento Furia en su pantalla secundaria desde la 1:44. Lleva viendo cómo la batería de Neptuno confirmaba el prelanzamiento a las 2 horas 9 minutos de la madrugada. A las 2 horas 41 minutos de la madrugada, transmitió la autorización de lanzamiento final a la batería de Neptuno en el cabo Kimburn. La autorización que no necesitó la aprobación del mando naval ucraniano para transmitir, porque el mando naval ucraniano emitió la orden de armas libres permanente para la operación Puente Marino a las 23 horas 44 minutos de la noche anterior.
Por primera vez en 844 días, Kovalenko tiene una orden de armas libres permanente para un ataque al puente, sin cálculo de ventana de 30 segundos. Sin decisión de lanzamiento no autorizada a las 4:14 de la madrugada. Una orden permanente. 2 misiles Neptuno se lanzan a las 2 horas 41 minutos. En apenas 3 minutos, el objetivo individual más importante de la guerra entre Rusia y Ucrania quedará destruido o sobrevivirá para otros 233 días de planificación. Para entender lo que el mando naval ucraniano construyó en 233 días, hay que entender cómo es la arquitectura de defensa aérea del puente de Kerch a las 2 horas 41 minutos de la madrugada y por qué 3 ejes simultáneos es la respuesta específica a esa arquitectura, porque el puente de Kerch no está indefenso. El puente de Kerch es el objetivo de infraestructura no nuclear más defendido en la lista de prioridades de protección del ejército ruso. 3 sistemas Pantsir S-1M en torres a lo largo del tablero del puente. 2 baterías S-400 cubriendo las aproximaciones tanto desde el Mar Negro como desde el Mar de Azov. Múltiples sistemas Tor M2 en la península de Tamán y en la orilla de Crimea. Una red integrada de defensa aérea permanente que ha sido específicamente calibrada para los corredores de aproximación al puente de Kerch. Desde que el ataque con camión bomba de octubre de 2022 produjo una revisión completa del perfil de vulnerabilidad del puente. Las torres Pantsir S-1M constituyen la defensa de corto alcance. Cubren el envolvente de aproximación final. Pueden interceptar 12 objetivos simultáneamente en un radio de 20 kilómetros. El S-400 cubre los corredores de aproximación entrante desde ambas direcciones. El Tor M2 cubre el eje de amenaza a baja altitud en vuelo rasante que el Neptuno utiliza en su fase terminal. Todo ello en capas, todo solapado, todo diseñado específicamente en torno a los perfiles de amenaza que produjeron los ataques de octubre de 2022 y julio de 2023. Ucrania estudió la arquitectura defensiva del puente durante 233 días, no para encontrar un vacío en los sistemas individuales, sino para encontrar el vacío de secuenciación, el momento específico en que los 3 sistemas de defensa en capas están comprometidos simultáneamente con diferentes blancos y ningún sistema tiene capacidad disponible para interceptar la amenaza que importa. El vacío de secuenciación que crean los 3 ejes simultáneos. El enjambre de Maguras procedente del sur, entrando en el campo de barrera antiembarcaciones no tripuladas a las 2 horas 14 minutos de la madrugada, activa la red de defensa de corto alcance Pantsir. Las tripulaciones de los Pantsir en las torres del tablero del puente adquieren las firmas térmicas de los Maguras a las 2 horas 14 minutos y 31 segundos e inician su secuencia de interceptación contra la amenaza de superficie. Los drones de reconocimiento Furia en altura procedentes del norte activan el radar de interceptación del S-400 a las 2 horas 16 minutos de la madrugada. Cuando el radar de búsqueda del S-400 barre y adquiere los 6 pequeños contactos aéreos aproximándose desde el noroeste, la batería S-400 inicia su secuencia de interceptación contra esos contactos aéreos. Los sistemas Tor M2 en la orilla de Tamán adquieren los misiles Neptuno en su fase terminal de vuelo rasante a las 2 horas 42 minutos y 9 segundos, 28 segundos después del lanzamiento de los Neptuno. 3 secuencias de interceptación separadas, 3 sistemas separados. Los 3 comprometidos simultáneamente con el blanco de mayor prioridad en su sector. El Pantsir comprometido con el enjambre de superficie de los Maguras. El S-400 comprometido con los contactos aéreos de los Furia. El Tor M2 comprometido con los Neptuno en vuelo rasante. El vacío de secuenciación que el mando naval ucraniano pasó 233 días diseñando en la arquitectura del ataque. El momento a las 2 horas 42 minutos de la madrugada en que cada sistema de defensa aérea ruso en el puente de Kerch está completamente comprometido con un blanco y ningún sistema tiene capacidad disponible para asumir una amenaza adicional. El momento en torno al cual se diseñó el segundo Neptuno, las 2 horas 41 minutos de la madrugada, 2 misiles Neptuno, el arco del vano central, 6 minutos de tiempo de vuelo. El primer Neptuno se lanza a las 2 horas 41 minutos y 9 segundos, el segundo a las 2 horas 41 minutos y 14 segundos, 5 segundos de diferencia. El Neptuno sigue su perfil de aproximación estándar, altitud de crucero a 50 metros sobre la superficie del agua durante los primeros 60 kilómetros, descenso a altitud de vuelo
rasante a 5 metros para la fase de aproximación terminal y activación del buscador activo sobre el objetivo a 12 kilómetros. El buscador activo del Neptuno fue diseñado para adquirir cascos de barcos, grandes secciones de radar a nivel de la línea de flotación. El arco de navegación del vano central del puente de Kerch no es un casco de barco, es un arco estructural a 227 metros sobre la superficie del agua. La modificación del buscador terminal que los ingenieros ucranianos desarrollaron para la operación Puente Marino es el logro técnico específico que 233 días de planificación produjeron. Un buscador R360 modificado que en la fase terminal transiciona desde su modo estándar de adquisición horizontal de casco a un modo de adquisición de radar elevado, apuntando al elemento estructural de mayor retorno radar en el sector de aproximación al objetivo. El arco de 227 metros produce el mayor retorno radar de cualquier elemento del puente de Kerch, porque es la estructura de acero continua más grande en la ubicación del objetivo. El buscador modificado lo adquiere a 12 kilómetros. El primer intento de interceptación del Tor M2 ocurre a las 2 horas 42 minutos y 31 segundos. El Tor M2 dispara misiles 9M331 contra el primer Neptuno a las 2 horas 42 minutos y 31 segundos desde una posición de lanzador en la orilla de Tamán. El primer 9M331 alcanza la posición proyectada del Neptuno a las 2 horas 42 minutos y 44 segundos. La altitud de aproximación terminal del Neptuno, 5 metros sobre la superficie del agua, genera un problema de retorno de cráter de suelo para el radar de interceptación del Tor M2, contra el que la tripulación lleva entrenando 14 meses. A 5 metros sobre el mar de Azov, el retorno radar del Neptuno queda parcialmente enmascarado por el cráter de la superficie del mar, por debajo de la altitud de discriminación óptima del radar. El primer 9M331 detona a 28 metros del armazón del primer Neptuno, fuera del radio de fragmentación letal por 12 metros. Fallo. El segundo 9M331 se lanza a las 2 horas 42 minutos y 49 segundos contra el mismo Neptuno. Alcanza la posición proyectada del Neptuno a las 2 horas 43 minutos y 1 segundo. El Neptuno ha descendido a 4 metros sobre la superficie en la fase de sprint terminal. El problema de discriminación radar es peor a 4 metros. El segundo 9M331 detona a 34 metros del armazón del Neptuno. Fallo. El primer Neptuno continúa su vuelo rasante a 4 metros. El buscador activo bloqueado en el arco del vano central. 4,1 millas náuticas del puente de Kerch. 3 minutos y 31 segundos. Las torres Pantsir en el tablero del puente llevan comprometidas con el enjambre de Maguras desde las 2:14 de esta madrugada. 28 minutos de interceptación continua de Maguras han consumido la mayor parte de su inventario de misiles listos para el lanzamiento. La torre Pantsir delantera dispara sus 2 últimos misiles disponibles contra el primer Neptuno a las 2 horas 43 minutos y 14 segundos cuando el Neptuno entra en el envolvente de interceptación del Pantsir a 8 kilómetros. Ambos misiles contra el primer Neptuno porque el comandante de la tripulación del Pantsir toma el juicio táctico correcto. 2 misiles contra la amenaza estructural de Mayor.